Muy buenas tardes, queridos amigos, seguidores en YouTube, al igual que en las distintas redes o páginas sociales. Les saluda su hermanito franciscano seglar Alfonso Sotomayor González desde la Fraternidad Local San Benito de Palermo en Medellín, Colombia. Hoy les traigo un tema interesante, muy lindo, muy franciscano, muy propio de nuestro carisma. Hoy les voy a presentar a Francisco en relación a la alegría. Francisco y la alegría pascual en clave franciscana, cuyo objetivo alcanzar es que todos, hermanos, debemos aprender de San Francisco a vivir con alegría todos los momentos de nuestra vida, en especial los momentos difíciles, lo cual lo podemos lograr tras tener un encuentro personal con Cristo crucificado y resucitado. No podemos hablar de San Francisco sin hacer mención de fraternidad, minoridad y alegría. Estas son características que marcan la vida del pobre de Asís. Hoy nos vamos a detener un poco para ver la alegría pascual que inundó y marcó cada momento de la vida de nuestro seráfico Padre, desde el inicio de su conversión hasta sus últimos momentos en esta tierra. Podemos afirmar que Francisco es el hombre siempre alegre. Así nos lo dice Fray Tomás de Celano. Trataba de estar siempre alegre y de conservar la unción del Espíritu y el aceite de la alegría. Evitaba con sumo cuidado la pésima enfermedad de la melancolía. Veamos ahora, queridos hermanos y hermanas, cómo vivía alegremente Francisco su proceso de conversión. Estuvo siempre alegre y jocundo durante la prisión. Y en Spoleto, tras haber sido invitado a seguir al Señor más que al siervo, vuelve a Asís con alegría y gozo. Desbordó de alegría cuando fue iluminado sobre su vocación. Después de que un día había invocado con todo el corazón la misericordia divina, Dios le manifestó cómo tenía que comportarse. Y a partir de entonces se sintió tan lleno de alegría que no sabía contenerse por el propio gozo, y aún sin quererlo, hacía llegar a oídos de los hombres sus exclamaciones de gozo. Sostuvo con alegría la persecución de su padre, otro evento donde Francisco manifiesta esa alegría de Cristo resucitado. Cuando huyó de casa, perseguido por su padre, aunque se encontraba en la oscuridad de una cueva, estaba lleno de indecible alegría, nunca hasta entonces sentida. Luego se presenta al obispo, lleno de alegría. El padre lo incitó a comparecer ante el obispo, y él no solo no se opuso, sino que lleno de júbilo se apresuró a cumplir con solicitud lo que se pedía. Francisco abraza con profunda alegría su vocación. Después de desnudarse frente al obispo, volviendo a la iglesia de San Damián, gozoso y ferviente,
se hizo un hábito de ermitaño. Y así continuamos, queridos hermanos, como en Francisco la alegría de Jesús resucitado desbordaba y se experimentaba en él a lo largo de todo el diario quehacer. Cantaba con alegría en francés la alabanza del Señor. Seguidamente, cubierto de andrajos, el que tiempo atrás vestía escarlata, marchaba por el bosque cantando en lengua francesa alabanzas al Señor. Comía con alegría el alimento que recibía como limosna. Le parecía que ningún alimento fuera más delicioso que aquel, y tanto se alegró por esto su corazón, que su carne, aunque débil y afligida, sentía fuerza para soportar cualquier aspereza por amor del Señor, y daba gracias infinitas a Dios porque le había tocado lo amargo en dulce y le había confortado de muchas maneras. Cumplía alegremente las enseñanzas del Evangelio, y así se nos dice: después de haber escuchado el Evangelio, que lo invitaba a vivir pobremente, esperaba con alegría cumplir aquellas enseñanzas. Se gozaba en su pobreza. Después que fue aprobada la regla, los hermanos comenzaron a alegrarse con su pobreza y se sentían llenos de consuelo en medio de la carencia de todas las cosas del mundo. Se alejaba cuando no estaba alegre. En una ocasión, tentado por el demonio, se retiraba lejos de la compañía de los hermanos, especialmente para no aparecer alegre como solía ser su costumbre. Manifestaba incluso externamente su alegría, la dulcísima melodía espiritual que le bullía en el interior, la expresaba al exterior. Llegó a ejecutar ademanes como si tocara una viola, cantando al Señor en francés, o cuando pidió a un hermano consiguiera prestada una cítara para componer una canción que aliviaran un poco sus dolores, haciendo hincapié que los instrumentos fueron creados para alabar a Dios y que hoy se utilizaban para el placer de los hombres. Se comportaba como si escuchara un instrumento musical y se alegraba de los sonidos celestiales. Aquella dulzura y suavidad que sintió nuestro Padre San Francisco en el monte Albernia, cuando se le apareció un ángel que tocó con viola y arco en mano. Le cantaban durante su última enfermedad. Los pocos días que quedaban para su muerte los pasó cantando himnos de alabanza, invitando a los compañeros muy amados a alabar con él a Cristo. Se alegró al saber que su muerte era inminente y acogió cantando a la hermana muerte. Aunque más decaído que de ordinario por las molestias de la enfermedad, pareció recobrar más alegría espiritual oyendo que tenía próxima la hermana muerte, y con gran fervor de espíritu alabó al Señor. Y Celano nos asegura que acogió la muerte cantando. San Francisco quiso que la alegría
que lo acompañó en todas las circunstancias de la vida, la vivieran también sus hermanos, por lo que escribió en la regla: y procuren los hermanos no aparecer tristes al exterior y serios como los hipócritas, sino parezcan alegres y graciosos, sin por ello faltar al decoro. Aseguraba el santo que la alegría espiritual era el remedio más seguro contra las acechanzas del enemigo, el cual se alegraba cuando lograba arrebatar la alegría del alma, y amaba tanto al hombre lleno de alegría espiritual que los reprendía cuando veía a sus hermanos manifestar tristeza y los exhortaba a no mostrarse ceñudos, hoscos y enfadados. La alegría franciscana es algo más que un gozo cualquiera, es la alegría pascual. Se trata de la alegría que no desaparece frente a las dificultades, las pruebas y el mismo sufrimiento, sino que en estas circunstancias encuentra su maravillosa fuente. Decía que uno debe gloriarse solamente en las pruebas e invitaba a alegrarse en las angustias y tribulaciones. Y debemos más bien alegrarnos cuando nos encontramos en distintas tentaciones y cuando sufrimos cualquier angustia y tribulación del alma o del cuerpo en este mundo, para merecer la vida eterna. Es preciso, hermanos y hermanas, hacer la aclaración que el pobrecillo de Asís nos aclara que las risas o vanas palabras no manifiestan la alegría espiritual, sino la vanidad y fatuidad, altivez, impertinencia, orgullo, arrogancia. Feliz el religioso que no manifiesta alegría y exultación más que en las conversaciones santas y en las obras del Señor, y por ello provoca a los hombres a amar a Dios con gozo y alegría. Pero ay del religioso que se alegra con palabras vanas y ociosas, y con ello incita a los hombres a la risa. Nuestro seráfico Padre nos enseña que la perfecta alegría no consiste en dar grande ejemplo de santidad, o en realizar grandes milagros, o en conocer las lenguas, las ciencias y escrituras, profetizar o revelar los secretos, escuchar ruidos y sonidos, hablar la lengua de los ángeles o conocer el curso de las estrellas, o las virtudes de las criaturas de la tierra y el mar, ni en lograr convertir a todos los infieles. La perfecta alegría se encuentra en escuchar los sonidos y ruidos y no incomodarse, en vencerse a sí mismo y sobrellevar gustosamente y con paciencia, por amor de Cristo, las penas, las injurias, los oprobios, las incomodidades, como dice el apóstol: no me quiero gloriar sino en la cruz de Cristo. Francisco nos enseña que quien ha conocido y ha tenido un encuentro personal con Cristo no puede vivir con tristeza en su corazón. Tiene que desbordarse de alegría en ese Cristo vivo que se nos presenta a través del misterio pascual. Podemos llegar a hacer nuestra la frase que dice: un santo triste es un triste santo. Afirmo y confirmo: un franciscano triste es un triste franciscano. Otra de las virtudes que caracterizó a nuestro Padre San Francisco fue la alegría.
pero no una alegría de risas y palabras vanas, de la cual advirtió a sus frailes se debían de abstener, sino una alegría que da el saber la buena noticia de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. En otras palabras, del misterio pascual, esa alegría que puede erradicar las acechanzas del enemigo, según consejo del mismo Santo de Asís, el cual nos enseña que toda su vida está marcada por este gozo pascual. Al estar en prisión, descubrir y abrazar su vocación. Durante la persecución de su padre, al estar frente al obispo, en su vida diaria se gozaba en la pobreza. Cantaba al Señor alabanzas en francés cuando comía lo que recibía de limosna. Hacía movimientos como si tocara o se comportaba como si escuchara un instrumento. Cantó durante su enfermedad. Se alejaba cuando no estaba alegre. Invitaba a sus hermanos frailes a mostrarse siempre alegre y reprendía a quien no lo hiciera. Nos enseñó que la perfecta alegría consiste en vencerse a sí mismo y sobrellevar con paciencia, por amor de Cristo, las penas, las injurias, los oprobios, las incomodidades. Frase para memorizar. Y ahora, queridos hermanos, les dejo unos interrogantes para reflexionarlos en fraternidad local. Y la primera pregunta viene en este sentido. ¿Qué hacemos para acompañar a un hermano nuestro que sabemos pasa por un momento triste o difícil? ¿Aceptamos la voluntad de Dios cuando es contraria a lo que pedimos? ¿Cómo reacciono ante las dificultades e incomodidades que se me presentan? ¿Se me nota la alegría de sentirme salvado por el Cristo vivo como las mujeres en la mañana de Pascua? Las situaciones de dolor nos llevan a modificar nuestra vida. La muerte de un ser querido, la pérdida de objetos valiosos o el cambio de situaciones vitales nos fuerzan a elaborar un nuevo lugar. Detrás de un sufrimiento siempre hay una toma de decisión. Podemos quedarnos en un eterno duelo o podemos darle un sentido de crecimiento. Y al leer Juan 12, versículo 24, nos dice, si el grano de trigo no muere, no da frutos. Jesús también experimentó la pérdida, pero lejos de convertirla en una situación de frustración, la hizo entrega. Cuando la pérdida puede entrar en la dinámica del amor, cobra sentido y se vuelve ofrenda. Debemos, queridos hermanos y hermanas, reflexionar sobre la capacidad que tenemos nosotros de generar una nueva vida que tiene nuestro dolor asociado o que debe tener nuestro dolor asociado a la cruz de Cristo, que es capaz de hacer resucitar nuestro corazón una y otra vez. Y así, queridos hermanos, estrechamente identificados con Cristo, como lo hizo Francisco, quien también se llenó de asombro por el amor desbordante de Cristo, cuando en Juan 15:13 nos dice,
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así, queridos hermanos, vamos a desarrollar una serie de temáticas a través de las distintas páginas sociales. Un afectuoso saludo de paz y bien para ustedes. Bendiciones, y les recuerdo tocar la campanita para recibir las nuevas notificaciones o avisos de los próximos videos que les presentaré. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus hijos e hijas, sus hogares, familias, actividades diarias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanitos, desde la Fraternidad San Benito de Palermo, OFS, en Medellín. Les saludó su hermanito Alfonso Sotomayor González. Feliz y bendecida tarde y feliz descanso.